¿Se está viendo la diapositiva? ¿Se ve la diapo? ¿Se ve o no se ve? ¿Se me escucha? Sí, doctor. Sí se ve las ¿Sí? diapositivas. ¿Sí se ve? Ya. Muy bien, buenos días con todos. Nos toca revisar en esta oportunidad el tema de la insuficiencia cardíaca. Es un tema que está tomando bastante cambios, ha habido bastantes cambios últimamente, así que vamos a tratar de colocar en esta clase estos últimos avances. Vamos a hacer primero una pequeña revisión de lo que ya hicimos cuando presentamos este mismo tema en semiología, una revisión rápida, y nos vamos a abocar más que todo en el tratamiento. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces vamos a tocar hoy día la definición, un poco de la etiología, la fisiopatología, recordarles un poco la clínica y sobre todo nos vamos a centrar en diagnóstico y tratamiento. La siguiente. Bueno, la definición, en realidad hay múltiples definiciones. La más reciente tiene que ver con que siempre sigue siendo un síndrome. La insuficiencia cardíaca es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas. Básicamente, digamos, en la parte de los signos y síntomas, son los datos que vamos a revisar posteriormente en la clínica. Y este síndrome, digamos, esta agrupación de signos y síntomas, tiene relación con la incapacidad del corazón para expulsar o bombear una adecuada cantidad de sangre para cumplir los requerimientos metabólicos del cuerpo, de los tejidos. O si lo puede hacer, o sea, si es capaz de hacerlo, lo hace recurriendo a una sobrecarga, o sea, a un mecanismo de compensación que es aumentar lo que se llama la precarga para poder, digamos, bombear lo adecuado. Entonces, este síndrome clínico va a resultar de alteraciones que pueden ser en la estructura del corazón o en la parte funcional, ¿ya? Tanto en la parte de lo que se llama la diástole como en la parte de lo que se llama la sístole. La diástole, recordemos, tiene que ver con el llenado, cómo se llena el ventrículo, y la sístole tiene que ver con la expulsión. Entonces, todos estos datos, ¿no? Todos estos datos, todo este síndrome, al final resulta en una alteración en la función cardíaca que en algunos casos puede pasar desapercibida. Como dice acá, ¿no? Puede haber en algún momento cierta compensación en base a la sobrecarga, ¿no? Sobrecarga de llenado, sobrecarga de presión a veces que se recurre para poder compensar. Como un resumen de la epidemiología, van a ver ustedes que este síndrome va a aumentar o está aumentando y seguramente va a aumentar aún más cuando pase la pandemia, porque la pandemia está dejando una serie de pacientes con secuelas. O sea, lo que hemos visto nosotros es la punta nada más de este problema COVID, porque al final los pacientes que sobreviven al proceso agudo, muchos de ellos quedan con daño estructural. Han pasado, por ejemplo, una miocarditis, alguna alteración respiratoria severa y al final va a haber consecuencias. Entonces yo creo que este síndrome va a aumentar. La segunda razón por la cual va a aumentar este síndrome es porque muchos pacientes están llegando a edades más avanzadas. Entonces se está avanzando en la medicina y la población de más de 60, 70 años es mayor cada vez. Se está invirtiendo la pirámide poblacional, entonces va a haber más casos definitivamente. Y otra razón es que pacientes que antes fallecían en procesos agudos,
un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, y el paciente fallecía a consecuencia de él, ahora lo sobreviven. Entonces, al sobrevivir pacientes con problemas agudos, quedan con daño, y muchos de ellos quedan con insuficiencia. No es un diagnóstico benigno, o sea, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca muchas veces, como es frecuente, como lo sufre muchísima gente, digamos que la importancia que se le da es un poco como que pasa desapercibida, pero en realidad es un diagnóstico ominoso. Si un paciente tiene, por ejemplo, un diagnóstico de insuficiencia cardíaca con clase funcional 4, que es el paciente que tiene disnea en reposo, ese paciente tiene una mortalidad del 50% al año. Eso es muchísimo más que muchos cánceres. Y si tienes un diagnóstico de insuficiencia cardíaca en general, hasta el 70% de la población diagnosticada con este síndrome va a fallecer luego de los 5 años del diagnóstico. La siguiente, por favor. Bueno, hay muchas clasificaciones para insuficiencia cardíaca. Unas de ellas tienen que ver con los factores que la originan, otra con la temporalidad de la presentación del cuadro, otras tienen que ver con cuál de las funciones es la que está más afectada, si es la sístole o la diástole, si el gasto cardíaco está aumentado o disminuido, y finalmente si está más orientado a una falla derecha o izquierda. Empecemos un poquito con temporalidad. Miren, hay una definición, ¿no? O clasificación, mejor dicho, de insuficiencia cardíaca que tiene que ver con la rapidez en la cual se producen los cambios a nivel cardíaco. Entonces, en cronología puede haber una insuficiencia cardíaca aguda o una crónica. La aguda es muy frecuentemente producto de cuadros como el infarto de miocardio. En el infarto de miocardio hay un cierre súbito, de una oclusión súbita de una arteria epicárdica coronaria que lleva a una falla severa, rápida, de instalación muy aguda en la función. Entonces hay un incremento brusco ahí en las presiones de llenado, en las presiones de expulsión. Entonces sube la precarga, sube la poscarga, y aunado a esto, la misma alteración de irrigación conduce a que el miocardio comience a contraerse menos. O sea, la masa contráctil efectiva de miocardiocitos baja. Y esto conduce evidentemente a que haya una menor fracción de eyección, una menor expulsión. Entonces puede haber un dato muy rápido de instalación de la falla. Y aquí lo que se va a producir generalmente son síntomas de congestión. Se va a congestionar muy rápidamente la parte, digamos, de vasculatura que está antes de la bomba fallante. Falla el izquierdo, por ejemplo, congestión pulmonar, ¿no? Falla el derecho, congestión sistémica. Y en algunos casos puede haber inclusive complicaciones mecánicas. Ruptura de las válvulas, de las cuerdas, ruptura de la pared libre, o sea, complicaciones que realmente requieren un manejo de reparación rápido, ¿no? En la parte crónica, en lo que sería la insuficiencia cardíaca crónica, es el tipo más común. Es el que es secundario pues, a cualquiera de las etiologías que vamos a revisar posteriormente, pero que van dañando progresivamente la función cardíaca. Hipertensión arterial, valvulopatías, alteraciones del mismo miocardio, enfermedades sistémicas que comprometen el corazón, etc. Entonces, todo eso va a conducir a un deterioro, ¿no? Este proceso en la parte crónica cursa básicamente como una montaña rusa. Va a haber momentos en los cuales la insuficiencia cardíaca se va a manifestar muy claramente y va a haber momentos en los cuales como que va a haber paz, como que va a haber periodos de quiescencia, ¿no? O sea, en los cuales los síntomas son muy discretos. Entonces, procesos de estabilización y reagudización. Entonces, lo cierto es que este es un deterioro que si no se hace algo para corregir la noxa inicial, la etiología original, va a ser progresivo. O sea, va a haber permanentemente procesos de reagudización, pero que van a dejar al paciente en un estado indudablemente como que de menor nivel de... Un segundito.
Ya. Va a haber definitivamente alteraciones en las cuales, como les digo, procesos de regularizaciones en las cuales el deterioro va a ser llevar al paciente, mejor dicho, a una función cardíaca de menor estado de estabilidad que el anterior. Es como una escalera. Cada vez que se produce una regularización, el paciente queda en un estado peor. O sea, es un deterioro, por lo tanto, que es progresivo, que va a ir deteriorando a la función cardíaca de manera secuencial hasta llegar a un momento en el cual el paciente puede hasta fallecer por la misma insuficiencia. Puede haber regularizaciones debido a una situación médica concomitante, una infección, un proceso una patología de otros órganos que puede afectar la estabilización conseguida, o un abandono del tratamiento del paciente, o una transgresión de la dieta, o un equívoco en medicamentos, o otras especialidades le pueden dar al paciente medicamentos que pueden afectar al corazón. Hay una serie de razones por las cuales el paciente puede experimentar una reagudización. La siguiente, por favor. En lo que respecta a la función predominantemente afectada, esto de falla cardíaca sistólica y falla cardíaca diastólica, últimamente se está tendiendo a dejar de lado. Más bien se está adoptando lo que se llama falla cardíaca con fracción de eyección disminuida o falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces, la falla cardíaca con fracción de eyección conservada sería aquella en la cual la falla es diastólica. Y la que es con fracción de eyección disminuida es la que tiene que ver con la función sistólica. Entonces, en la sistólica, el fallo es evidentemente de la contracción. El corazón no bombea bien. Entonces hay una caída en el volumen de eyección, en la fracción de eyección que se llama. Además, deben saber ustedes que toda cámara cardíaca que no expulsa bien se dilata. Esa es una regla en la fisiología. Toda cámara cardíaca que no bombea bien se va a dilatar. Entonces, cuando cae la función sistólica, por ejemplo, el ventrículo izquierdo, vamos a poner que sea el ejemplo del ventrículo izquierdo, cae su función de expulsión, va a terminar dilatándose. Las causas más frecuentes de una falla sistólica serían la isquemia miocárdica o la miocardiopatía dilatada. En cuanto a la respuesta al tratamiento, tenemos en la parte terapéutica la mayor cantidad de fármacos disponibles para este tipo de falla. O sea, lo que más podemos tratar en este momento, lo que tenemos más avanzado en cuanto a terapéutica, es justamente el tratamiento para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Mientras que en el caso de la conservada o preservada, que sería la falla diastólica, acá el predominio de la falla es en la distensibilidad del corazón. O sea, lo que falla es el llenado, lo que falla es la diástole. Aquí hay un aumento de las presiones en las cámaras cardíacas, pero la contracción, o sea, el gasto, lo que el corazón puede expulsar, está preservado, o sea, la fracción de eyección está conservada. Las causas más frecuentes de este tipo de falla, de insuficiencia, perdón, es la hipertrofia ventricular izquierda o cambios a nivel del pericardio, una pericarditis constrictiva, un derrame pericárdico con taponamiento, por ejemplo. La siguiente. Ya. Miren, hay comparaciones entre lo que serían estas dos posibilidades. O sea, en cuanto a lo que sería, por ejemplo, su prevalencia, si hay dilatación del ventrículo, el tratamiento, hay diferencias. Esta tabla intenta marcar las diferencias fundamentales. ¿Cuándo decimos que hay una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida? Cuando la fracción de eyección es menor al 40%. ¿Y cuándo decimos que hay insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? Cuando la fracción de eyección es mayor al 50%. Entonces ustedes me dirán, pero doctor, entonces hay un espacio que va entre 40 y 50, porque nos dice que fracción de eyección reducida es menor al 40%,
y fracción de eyección preservada es mayor al 50. ¿Qué pasa entre 40 y 50? Bueno, a eso le llamaban antes fracción de eyección límite o fracción de eyección moderadamente afectada. Ahora el consenso último es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida. Así le han puesto, fracción de eyección levemente reducida. Si asociamos los tipos estos de falla cardíaca, de insuficiencia cardíaca con cuadros como, por ejemplo, si hay dilatación del ventrículo izquierdo, notamos que en reducida generalmente va asociado a dilatación del ventrículo izquierdo. Es decir, vamos a notar en la placa de tórax una cardiomegalia. Mientras que en la preservada no hay tanta dilatación y por lo tanto en la placa de tórax no va a haber cardiomegalia. En cuanto a hipertrofia del ventrículo izquierdo, o sea, el aumento del grosor de la pared, en reducida se ve una escasa hipertrofia, si es que la hay. Y en el caso de la preservada, frecuentemente vamos a notar un ventrículo izquierdo con paredes más engrosadas. ¿Cuánto es el valor normal de la pared, por ejemplo, del ventrículo izquierdo? Aproximadamente 1 centímetro, 11 milímetros. Entonces, en la fracción de eyección preservada, falla cardíaca con fracción de eyección preservada, muchas veces vamos a tener más grosor que ese, 13, 14, 15 milímetros. El tratamiento lo vamos a tratar posteriormente. La siguiente, por favor. También podemos diferenciar otro tipo de insuficiencia cardíaca diferenciando por el gasto cardíaco. En algunos casos va a haber disminución del gasto y en otros casos inclusive puede haber falla con gasto aumentado. Entonces, en el caso del gasto cardíaco disminuido, las causas más frecuentes están en la diapositiva: cardiopatía isquémica, cardiomiopatías, valvulopatías, pericardiopatías. Y en cuanto a gasto cardíaco elevado, algunas causas son frecuentes: anemia, embarazo, ¿no? Y otras más raras, ¿no? Enfermedad de Payet, beriberi, fístulas arteriovenosas. También no olvidar causas como alteraciones endocrinológicas, el hipertiroidismo, por ejemplo, y algunas causas de tipo de infección, ¿no? Una sepsis, por ejemplo, también puede llevar a este cuadro de gasto cardíaco elevado, falla cardíaca con gasto elevado. ¿Y por qué habría una falla cardíaca con gasto cardíaco elevado? ¿No? Me dirán ustedes, ¿por qué va a haber fallas si el corazón está bombeando bien? Bueno, nos recordamos la definición. En la definición dijimos que la insuficiencia cardíaca es un síndrome complejo en la cual no cumplía la función cardíaca, o sea, lo que el corazón bombeaba, con las necesidades metabólicas corporales. Entonces, en todas las enfermedades que están en esta lista, lo que va a pasar es que el corazón va a aumentar su gasto, o sea, va a tratar de mejorar lo que bombea, pero va a ser insuficiente. Por eso se llama insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco elevado. ¿Okay? Elevado en el sentido de que está por encima del valor que evidentemente normalmente bombea el corazón, pero no es suficiente para compensar. Entonces, hipertiroidismo, por ejemplo. En el hipertiroidismo la demanda metabólica incrementa porque se está produciendo exceso de hormona tiroidea y el corazón no es capaz de suplir eso. Entonces entra en insuficiencia. ¿Ya? Por eso se llama así, gasto cardíaco elevado. La siguiente, por favor. Según las localizaciones anatómicas, puede ser una falla cardíaca derecha o una falla cardíaca izquierda. Falla cardíaca derecha, evidentemente lo que va a causar es congestión a nivel sistémico, ¿no? Congestión esplácnica, congestión de miembros inferiores, congestión del hígado, etc. La causa más frecuente de falla derecha es la falla izquierda, o sea, que falle el lado izquierdo, que falle el corazón izquierdo, o que haya trastornos en la función pulmonar, como por ejemplo hipertensión pulmonar, EPOC, asma. Y tenemos la insuficiencia cardíaca izquierda, en la cual lo que va a haber es congestión pulmonar. Las causas de falla izquierda, bueno, cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, valvulopatías del lado izquierdo, o sea, mitral o aórtica, y miocardiopatía. La siguiente. Bueno, va a haber síntomas, evidentemente, debido a la localización fundamental del problema, ¿no? Si es izquierda o es derecha. Si es izquierda, va a haber falla en la expulsión hacia la circulación sistémica. Entonces va a haber signos de hipoperfusión tisular.
Va a haber, por ejemplo, oliguria, puede haber astenia, debilidad, ¿no? Alteraciones cerebrales, confusión, insomnio, pérdida de la memoria. Si esto progresa, puede llegarse inclusive a un shock cardiogénico y a una falla orgánica múltiple, porque todos los tejidos corporales necesitan nutrientes, necesitan oxígeno, y si el corazón no les da, puede haber un fracaso de todos los órganos. En la parte de lo que sería la derecha, son poco frecuentes los síntomas de hipoperfusión pulmonar. Más bien lo que puede haber es que a consecuencia de que falla el lado derecho, el lado izquierdo bombee menos, o sea, puede haber hipotensión arterial. En el caso de lo que serían los datos clínicos secundarios a congestión, o sea, datos por alteración de congestión hacia atrás, retrógrados, en el caso de la falla cardíaca izquierda, evidentemente lo que se va a congestionar es el pulmón, porque el pulmón drena al lado izquierdo, ¿no es cierto? La circulación de la vasculatura pulmonar va a drenar por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Entonces lo que se va a congestionar es el pulmón, y van a haber datos clínicos relacionados a ello. Disnea, disnea paroxística nocturna, ortopnea, edema agudo pulmonar en casos graves. Y más bien en el lado derecho, el acúmulo, ¿no?, retrógrado va hacia las venas sistémicas. Va a haber edema periférico, por ejemplo, edema en las piernas, con fobia, hepatomegalia, citis, derrame pleural, enteropatías por congestión de la pared del tubo gástrico, oliguria. En la parte de la exploración física, en el caso de la falla izquierda, bueno, crepitantes, ¿no? Evidentemente estamos hablando de congestión pulmonar, sibilancias, lo que le llaman el asma cardíaca. Puede haber expectoración de tipo asalmonada, de tipo rosada, indicativa de edema de pulmón. Se puede encontrar un ritmo de galope en examen físico del corazón, tercer ruido, cuarto ruido, pulso alternante también, disminución de la presión arterial diferencial, una presión capilar pulmonar elevada. Entonces vamos a notar, por ejemplo, congestión bastante importante en la parte pulmonar, porque recordemos que la presión capilar pulmonar es la presión que tiene que vencer, ¿no?, la circulación pulmonar para poder mandar sangre hacia la aurícula izquierda. En el caso de la falla derecha, bueno, todo lo que sería aumento de la presión venosa sistémica, presión venosa yugular, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, hepatomegalia, presión venosa central elevada, ¿no? Entonces, vamos a notar ahí que las venas del cuello del paciente se van a pronunciar, ¿no? Se van a notar mucho. Los valores normales de la presión venosa central, entre 8 a 10 milímetros de mercurio. La siguiente. La causa más frecuente de falla del lado derecho es la falla del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque las circulaciones cardíacas son en serie, una tras de otra. Entonces, si falla un lado, va a fallar el otro. Por ejemplo, si aumenta la presión de llenado izquierdo, aumenta la presión arterial pulmonar media, aumenta la presión capilar pulmonar, aumenta la presión a nivel de la arteria pulmonar y va a aumentar, por lo tanto, la carga sobre el ventrículo derecho. Eso puede llevar a una dilatación del ventrículo derecho, a un desplazamiento del tabique interventricular, abombamiento, haciendo que la parte, digamos, de la eyección del ventrículo derecho pierda efectividad, disminución del gasto y puede haber una predisposición a isquemia. Eso incrementa la disfunción. O sea, lo que habría es más bien una insuficiencia cardíaca ya mixta. Lo que empezó como algo izquierdo compromete globalmente ya la función cardíaca. La siguiente. Entonces, en la fisiopatología tenemos que recordar que siempre vamos a tener que tratar de ubicar lo que se llama el evento desencadenante, el primer evento, la noxa desencadenante. Este es un fallo que puede ser ya sea estructural o funcional en el corazón, que lleva a una alteración en la posibilidad de que el corazón pueda bombear adecuadamente. El gasto no es suficiente. Y eso hace que se recurran a mecanismos de compensación. Los mecanismos de compensación en un primer momento, ¿no?, van a compensar, van a estabilizar a este corazón, pero a la larga van a producir daño. Entonces van a aparecer ya alteraciones o modificaciones en la estructura cardíaca para tratar de compensar esta falla, y a esto se le llama en general remodelación. Entonces, ¿cuáles son estos cambios que en un primer momento se activan para tratar de compensar esta falla? Bueno, son el aumento de las catecolaminas, o sea, la activación del sistema nervioso simpático,
la estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la estimulación del sistema de la vasopresina o hormona antidiurética, la liberación de endotelina, factor de necrosis tumoral y otros más. Tratando siempre en el cuerpo, ustedes saben que cuando se activa un sistema, otro se activa también compensatoriamente, o sea, lo que llaman el mecanismo de tipo feedback o de compensación. En el caso de la falla cardíaca, la compensación se da por la elevación de lo que se llama el sistema de los péptidos natriuréticos. O sea, el péptido natriurético trata de compensar o contrarrestar todo del otro lado, pero en realidad es David contra Goliat. Entonces no va a poder. Se eleva el péptido, pero ahí queda la cosa. ¿Ya? Tiene un efecto, el péptido natriurético cerebral, antifibrótico y diurético, así como los otros lados, ¿no? Por ejemplo, el aumento o estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona retiene sodio y agua. El sistema de compensación trata de más bien de eliminar sodio y agua. O sea, es como que el cuerpo siempre tiene un mecanismo que trata de compensar al que está muy activo. La siguiente, por favor. Este es un cuadro que resume que esto es un continuo, o sea, que es un círculo vicioso. ¿Ya? Cualquier alteración, cualquier noxa primaria que lleve una lesión del corazón, cardiopatía isquémica, cardiomiopatías, valvulopatías, lo que fuere, va a disminuir el aporte de oxígeno a los tejidos. O sea, el corazón va a dejar de cumplir su labor fundamental. No va a poder aportar adecuadamente, ¿no?, el oxígeno y nutrientes a los tejidos. Esto activa los sistemas de compensación. Ya hemos mencionado en la diapositiva anterior. Angiotensina, hormona antidiurética, sistema simpático. Esta activación de sistemas, en un primer momento, como dijimos, causa un estado básicamente de estabilización, pero a la larga lleva a factores que pueden contribuir a la lesión. Por ejemplo, puede llevar a hipertrofia, o sea, remodelación del corazón, apoptosis, que es muerte celular programada, y finalmente a fibrosis, lo que incrementa evidentemente la lesión, ¿no? Entonces, un círculo vicioso. Y por el lado de lo que sería los mecanismos de regulación o de contrarregulación, el incremento de los péptidos natriuréticos, que trata de compensarse o compensar este exceso de retención de agua y sal, pues en un primer momento quizás lo pueda compensar, pero luego, como les digo, va a ganar estos sistemas que son de tipo deleterio. Entonces, incrementa la retención hidrosalina, se incrementa la precarga, se incrementan los síntomas retrógrados que ya hemos hablado, aumenta la poscarga, aumenta el requerimiento de oxígeno, ¿no?, porque el corazón necesita bombear más, y aumenta la lesión. Es un continuum de daño cardiovascular. La siguiente. Un poquito clínica vamos a hablar. La siguiente. Bueno, la clasificación básicamente de la insuficiencia cardíaca se basa en la disnea, en la dificultad o percepción que tiene el paciente para poder hacer sus actividades sin notar que respira o que necesita aire, ¿no?, lo que llaman falta de aire. Entonces, la clasificación más conocida es la de la Asociación del Corazón de Nueva York, y divide la insuficiencia cardíaca en 4 clases. Clase 1, clase 2, 3 y 4. 1, no hay limitación. 2, limitación ligera. Disnea cuando hace esfuerzos intensos. Clase 3, la actividad física ya es inferior a la habitual, está limitada por la disnea. Y clase 4, el paciente tiene disnea en el reposo prácticamente, o al menor esfuerzo mínimo. La siguiente. Cuando es aguda la insuficiencia cardíaca, ya hemos explicado que el proceso es muy rápido y puede llevar a lo que se llama el edema agudo de pulmón cardiogénico. El edema agudo de pulmón cardiogénico va asociado a datos clínicos muy, muy notorios. Va a haber una gran ortopnia, el paciente no va a tolerar estar en el decúbito dorsal, puede aparecer tos asalmonada, el paciente va a tener signos evidentes de hiperactivación adrenérgica, sudoración, palidez, confusión, ¿no? Va a haber un aumento en la presión capilar pulmonar, lo que va a conllevar que en el pulmón se pueda generar un edema muy característico que se llama edema en alas de mariposa, radiológicamente hablando, como lo vemos en la placa que está en la diapositiva, ¿no? Edema en alas de mariposa. Y el cuadro más severo es que esto se asocia a hipotensión severa, eso se llama shock cardiogénico. La siguiente.
Bueno, ya hemos hablado un poquito de esto, los datos de insuficiencia cardíaca izquierda y derecha, ¿no? En el caso de la izquierda, ya hemos hablado de que el problema es más que todo pulmonar, disnea, ortopnia, disnea paroxística nocturna, y en el caso de la derecha, congestión sistémica, ¿no? Hepatomegalia, esplenomegalia, congestión intestinal, edemas en miembros inferiores con signo de fobia, reflujo hepatoyugular. Sumada a las dos, ¿no? Insuficiencia cardíaca global. La siguiente. Poquito en lo que respecta a la causa de esta disnea, recordemos que si hay incremento de la presión capilar pulmonar, puede haber extravasación de líquido hacia los alvéolos, y este líquido en los alvéolos puede interrumpir el adecuado intercambio gasoso en la membrana alvéolo capilar. Entonces, por ejemplo, puede haber una presión alveolar de oxígeno en 100 y la presión en el capilar pulmonar, que debería ser similar, no llega tanto, porque hay una gradiente. Entonces puede ser baja. Y esto causa alteraciones, evidentemente, en la oxigenación, ¿no? Y causa disnea, causa alteraciones también a nivel de la parte, digamos, del epitelio del bronquio, causando una disminución de la luz del bronquio, eso puede generar broncoespasmo, y se puede ocultar hasta sibilancia, ¿no? Aparte de los crépitos que ya hemos mencionado anteriormente, puede haber sibilancia, lo que le llaman en algunos libros el asma cardíaca. Al llenarse de líquido los pulmones, porque hay agua ahí, baja la compliance, o sea, el pulmón no se distiende como adecuadamente debería llenarse de aire, el pulmón se torna rígido, eso necesita, por lo tanto, mayor fuerza de los músculos para abrir los alvéolos, los músculos me refiero respiratorios, ¿no? Los intercostales, el diafragma, y al final puede haber fatiga de estos músculos, lo que incrementa evidentemente la disnea. La siguiente. Entonces, ortopnia, no olvidar un dato clínico importantísimo: en falla cardíaca, el paciente no tolera el decúbito, inmediatamente lo recostamos, entra en disnea y el paciente solito se sienta. El paciente, ¿por qué hace disnea? Porque la sangre que está acumulada en los miembros inferiores, cuando se acuesta, retorna, ¿no es cierto?, al sistema circulatorio central, el volumen de sangre que estaba en las piernas llega al corazón y lo congestiona. Entonces el paciente no tolera estar echado, no tolera el decúbito. En algunos pacientes puede aparecer lo que se llama la disnea paroxística nocturna. ¿A qué se refiere la disnea paroxística nocturna? Es el paciente que se recuesta para dormir y ya estando dormido, tiene que estar dormido, 1 hora o 2 horas después, se despierta súbitamente con falta de aire. Entonces el paciente sale de la cama o se va a la ventana o necesita oxigenarse de manera muy, muy dramática. Entonces, es una disnea que va a demorar un poco en mejorar cuando se sienta, a diferencia de la ortopnia. En la ortopnia, apenas se sienta, el paciente mejora. En el caso de la disnea paroxística nocturna, el paciente se sienta y va a demorar en desaparecer. Se debe a que hay en la noche una resorción de los edemas del tercer espacio que se formó durante el día. Ese es el líquido que se había acumulado en el intersticio, y este líquido se comienza a reabsorber. Esto incrementa la volemia, incrementa la precarga y conduce a la disnea. La siguiente. Algunos pacientes cursan con lo que se llama la apnea del sueño, en la cual va a haber periodos en los cuales el paciente respira bastante ampliamente y ruidosamente para luego tener periodos de apnea, ¿no? Y esto es un dato de mal pronóstico. La siguiente. En la parte de la exploración física es variable, sin embargo, algunos datos son importantes, ¿no es cierto?, para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Hay que valorar la conciencia. Si es un estado agudo, hay que hacerle la escala de Glasgow. Si es un estado más crónico, puede haber alteraciones cualitativas, inclusive puede llegarse al síndrome demencial. Ver la orientación, por ejemplo, del paciente en tiempo, en espacio y persona. En las facies, bueno, hay que ver la facies, puede estar pálida, puede estar con una caquexia cardíaca, eso es incremento del factor de necrosis tumoral alfa que causa esto, y en el caso de pacientes que están muy congestivos, puede haber facies abotagadas. La siguiente. El paciente generalmente está en una actitud de ortopnia, o sea, no está en el decúbito, está sentado, semisentado. El paciente puede lucir adelgazado, pero recordemos que aquí puede haber congestión. Entonces, digamos, de alguna manera el paciente puede estar en la parte, digamos, de la estructura magra adelgazada, pero en el global
sumando la retención de líquida, puede aparentar un aumento de peso por los edemas. El edema cardíaco, por ejemplo, es de tipo posicional. Es un edema de tipo ascendente, o sea, empieza en la parte de los miembros inferiores, en los pies, y va ascendiendo. Es bilateral y se produce en el transcurso del día. A diferencia del edema renal. El edema renal no es posicional, es más generalizado, tiene predilección por la cara, sobre todo los párpados, y puede haber un edema matutino desde la mañana. En la piel, el edema es crónico, puede haber cambios en la coloración, cambios tróficos en la piel, una dermatitis, por ejemplo, y puede haber lo que se llama hipotricosis, que es pérdida de los vellos a nivel de la piel. La siguiente. En la cabeza y cuello puede aparecer lo que se llama ingurgitación yugular por sobrecarga de volumen. Entonces vamos a notar que las venas del cuello, las venas yugulares, están distendidas. En la parte del examen cardiovascular, muy frecuentemente cuando la fracción de eyección es reducida, el grupo de fracción de eyección reducida va a mostrar cardiomegalia. Entonces, ¿cómo clínicamente detectamos la cardiomegalia? Pues tratamos de ubicar el choque de la punta. El choque de la punta generalmente debe estar hasta el quinto espacio intercostal del lado izquierdo y hasta la línea medio clavicular. Entonces, si se desplaza, puede estar desplazado hacia la izquierda, o sea, por fuera de la línea medio clavicular, o hacia abajo, sexto o más espacio intercostal. En la auscultación van a aparecer ruidos adicionales aparte del primer y segundo, tercer y cuarto. Tercer ruido indica sobrecarga de volumen, o sea, el corazón no puede recibir más volumen, porque el tercer ruido se produce al inicio de la diástole, cuando se abre la válvula auriculoventricular. Entonces, ya encuentra un corazón con mucho volumen, muy precargado. Entonces, la sangre tiene dificultad para poder llenar o pasar de la aurícula al ventrículo, y lo hace con turbulencia. Eso es tercer ruido. Y cuarto ruido más bien es cuando el corazón, es al fin de la diástole, cuando el corazón ya no puede recibir más volumen. El ventrículo izquierdo está rígido, o sea, ya recibió volumen y ya no puede soportar una mayor cantidad de llenado. Entonces, cuando se contrae la aurícula izquierda, cuando se contraen las aurículas, esa presión que hace la aurícula para llenar más el ventrículo ya prácticamente no lo puede hacer. Eso genera un cuarto ruido. La siguiente. Muchas veces en evolución de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, se produce, como les decía, dilatación de la cámara. Si se dilatan las cámaras, muchas veces la parte, digamos, de lo que es el anillo de la válvula auriculoventricular se distiende también y puede generar una insuficiencia y dar soplo. En el caso de la insuficiencia mitral, evidentemente un soplo holosistólico en el foco mitral, y en el caso de la insuficiencia tricuspidia, en el foco tricuspidio. ¿Cómo diferenciamos si el soplo que estamos escuchando es por insuficiencia mitral o insuficiencia tricuspidia? Es con la maniobra de Rivero-Carvalho. En la maniobra de Rivero-Carvalho hacemos que el paciente tome aire, le pedimos que inspire. Al tomar el aire, aumenta el retorno venoso al lado derecho, y muchos de la clínica de falla derecha se hace evidente o más evidente. El soplo aumenta de intensidad cuando lo hacemos inspirar. ¿Ya? La siguiente. Los pulsos pueden estar pequeños, se llama pulso parvus, o sea, la onda de pulso pequeña, y puede haber pulsos alternantes. Alternante significa que en algunos momentos puede haber un latido cardíaco que genere una onda de pulso tan leve que no se pueda palpar. En la parte respiratoria puede haber disnea, bueno, Cheyne-Stokes es lo que habíamos hablado de la apnea del sueño, una disminución de la ocultación del murmullo vesicular, puede haber crepitantes en los pulmones, puede haber sibilancias, el asma cardíaca. En casos muy severos puede haber inclusive derrame pleural, entonces va a haber ausencia del murmullo vesicular, va a haber matidez, va a haber una percusión ahí en el nivel de la base pulmonar que indica que hay líquido, ¿no? Es mate la percusión. Generalmente el derrame pleural es bilateral, y cuando es unilateral tiende a ser más del lado derecho. En la parte del abdomen puede haber hepatomegalia, puede haber esplatomegalia, que en algunos casos puede ser hasta dolorosa, si es muy rápida la distensión. Si se distiende rápidamente la cápsula de Gleason, en el caso del hígado, puede haber dolor, ¿no? Dolor a consecuencia de esto.
Puede haber pulso hepático positivo, sobre todo si hay daño a nivel de la válvula tricúspide, o sea, el hígado puede ser pulsátil. Y no olvidar hacer la maniobra del reflujo hepatoyugular. En el reflujo hepatoyugular comprimimos el hipocondrio derecho y observamos el cuello del paciente. Comprimimos el hipocondrio derecho y la columna de sangre en la vena yugular se llena más, eso se llama reflujo hepatoyugular positivo. La siguiente. Vamos a pasar ahora al diagnóstico. Bueno, en el caso del diagnóstico, lo primero que tenemos que ver es la parte clínica, evidentemente, ¿no? O sea, preguntarle al paciente, ¿no? Ver la parte de los factores de riesgo, generalmente buscar, sobre todo disnea, ¿no? Como hemos explicado en la primera parte de la fisiopatología. Bueno, vamos a ver. Entonces, signos y síntomas de falla, factores de riesgo, alguna cosa que tengamos ahí en el electrocardiograma que nos indique la posibilidad, inmediatamente pasamos a la fase número 1 del diagnóstico. La fase número 1, que está en las guías 2021, esto es reciente, es tomar del paciente el dosaje de péptidos natriuréticos, que puede ser el péptido natriurético cerebral o la fracción amino terminal, que se llama la NT-proBNP. Si estos péptidos natriuréticos están elevados, de frente el paciente puede pasar a una ecocardiografía, ¿ya? También puede pasar a la ecocardiografía de frente si es que no tienes en tu centro médico la posibilidad de dosar estos péptidos. Si en la ecocardiografía te salen hallazgos anormales, prácticamente con estos dos datos, el ProBNP elevado y la ecocardiografía positiva, tienes una falla cardíaca confirmada. Y el ecocardiograma te sirve además para diferenciar el tipo de falla cardíaca, o la clase. Puede ser insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, con fracción de eyección preservada, o fracción de eyección levemente reducida. Esto te va a guiar para el tratamiento. Si en cambio el péptido natriurético sale negativo, la ecocardiografía no muestra hallazgos anormales, la falla cardíaca es improbable y la causa de la disnea podría ser respiratoria, podría ser muscular, otra causa. Entonces, este es el algoritmo para el diagnóstico 2021. Primero, la clínica, ¿no es cierto? Ver factores de riesgo, ¿no? Es hipertenso, es diabético, es dislipidémico, fuma, etc. Ver si tiene anormalidades del EKG y luego pasar a las dos fases que acabamos de decir, fundamentales. El dosaje de péptidos y la ecocardiografía. La siguiente. Entonces, todas estas recomendaciones tienen sus clases y nivel. Clase 1 significa que obligatoriamente debemos hacerla. O sea, es una clase que prácticamente indica al médico que debe ser tomado el examen o seguida la pauta terapéutica porque es evidentemente en beneficio del paciente. Eso es clase 1. Como ven, el dosaje de los péptidos es el que tiene la clase 1 y el nivel de evidencia más alto. El nivel de evidencia A, B y C se refiere a la cantidad de estudios que sustentan esta indicación. Cuando es nivel A, son los estudios más grandes, ¿no? Estudios de miles de pacientes randomizados doble ciego. Nivel B un poco menor y nivel C un poco menor. Entonces, sigue siendo importante el nivel B. Como ven ahí, clase 1, nivel B, para tomarle péptidos a todos los pacientes. EKG, clase 1 también, pero nivel un poquito menor, nivel C. Ecocardiograma también 1C, placa de tórax 1C, y pruebas sanguíneas de comorbilidad, por ejemplo, hemograma, ver la función renal, dosar electrolitos séricos, ver la evaluación de tiroides, ¿no? Tomarle la glucosa, hemoglobina glicosilada, los lípidos y perfil de hierro también tiene clase 1. La siguiente. El EKG es una herramienta importante. ¿Por qué? Porque en un paciente que tenga insuficiencia cardíaca, es poco probable que tengas un EKG normal. O sea, digamos, la sensibilidad del EKG para esto es alta, casi 90%. Y más aún, el EKG en algunos casos pueden dar pistas diagnósticas. O sea, un EKG te puede mostrar, por ejemplo, que el paciente tiene necrosis de cierta área del corazón, secuela de infarto. Entonces te da un diagnóstico de cardiopatía coronaria como causa de la insuficiencia cardíaca. El único problema es que el electrocardiograma tiene una especificidad baja. ¿Qué significa especificidad baja?
que si te sale, digamos, un EKG medio anormal, no siempre indica el diagnóstico. Eso se llama especificidad baja. La siguiente. Los péptidos. Bueno, el PNP y el NT-proBNP, ya hemos dicho, se están tomando importancia, lo están poniendo inclusive antes del ecocardiograma en muchas guías. Entonces, yo creo que ahora prácticamente ya no necesariamente tienes que tomarle EKG, puedes pasar de frente a estos exámenes. Entonces, la elevación del péptido natriurético identifica a los pacientes que tienen una sospecha muy alta del diagnóstico y generalmente hace el screening para pedirle pruebas adicionales, su eco, por ejemplo, su ecocardiograma. Si el valor de corte es bajo, o sea, si el nivel que sale en tu examen es pequeño, entonces nos permite prácticamente excluir una causa cardíaca del dato clínico del paciente. Estos límites que vemos acá, que se consideran el límite superior normal en el no agudo y en el límite normal agudo, varían. Entonces, no les voy a pedir en los exámenes que lo recuerden porque cada laboratorio tiene sus kits. Y entonces, puede que en algún laboratorio este valor que les muestro acá no sea el de 35, puede ser que sea 40 o 50. Entonces, lo único que interesa es que ustedes vean el valor del laboratorio que les reportan y ver si están elevados. Es lo que interesa. La siguiente. Cuando tengamos ya un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, lo primero que tenemos que ver es que puede haber una insuficiencia cardíaca también con fracción de eyección preservada. Entonces, ¿quién es el que te dice, qué examen es el que te dice si la fracción de eyección es conservada o normal? Es el ecocardiograma. Entonces, el ecocardiograma es el que te va a permitir hacer este diagnóstico. Ni el EKG, ni la radiografía de tórax, ni otros métodos te van a llevar a eso. Tienes que hacerle eco. La siguiente. Entonces, en el eco es, digamos, la técnica que está tomando más importancia para complementar todo lo que hemos estado comentando sobre el diagnóstico y la clasificación. Porque a la vez que te dice, digamos, qué puede estar el paciente, digamos, relacionado, los síntomas que tiene a una falla del corazón, te dice también si es reducida la fracción de eyección, si está levemente reducida o preservada. O sea, te da esa información también. Entonces, ¿qué te dice la eco? Te puede decir la fracción de eyección, si está reducida o no. Te puede decir si hay disfunción diastólica, si hay hipertrofia, se te mide el grosor de la pared. Te puede decir si hay dilatación de la cavidad, si hay una valvulopatía asociada, si hay hipertensión pulmonar. Te habla de la contractilidad, si hay anormalidades segmentarias en la contracción. Te puede dar datos hemodinámicos, calculando presión en cuña, por ejemplo. Y te puede hablar también si hay alteración pericárdica. La siguiente. En las imágenes, bueno, hay muchas imágenes, muchas técnicas de imágenes, pero yo les digo que la ecocardiografía es el método de elección. O sea, hay una serie de métodos de imágenes, pero la ecocardiografía, debido a que es un método reproducible, disponible, portátil y de costo cada vez menor, es una técnica de imagen que debemos hacer sí o sí. La siguiente. La placa de tórax, siempre importante, sobre todo para determinar cardiomegalia radiológica. No olvidar que cardiomegalia radiológica se basa en el índice cardiotorácico y es uno de los criterios mayores para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca según Framingham. El siguiente. La ecocardiografía, ya hemos hablado de todo de ella, no vamos a hablar mucho. La siguiente. Cuando la ecocardiografía transtorácica no es adecuada, se puede pasar a lo que se llama la ecocardiografía transesofágica. La técnica es igual, la diferencia es el transductor. El transductor, que es el que emite el sonido y genera el eco, no va ahora para el lado externo, sobre el tórax del paciente, sino va insertado en una sonda de endoscopía. Es como hacer una endoscopía digestiva. Se pasa a nivel del tracto digestivo. O sea, llega por el esófago y el esófago está muy pegado a la aurícula izquierda.
Entonces permite una definición prácticamente anatómica del corazón. La siguiente. La resonancia magnética es la técnica del futuro. La resonancia magnética está tomando mucha importancia porque a través de estudios con realce tardío, con un contraste que se llama gadolinio, está permitiendo evaluar muy claramente la presencia de fibrosis miocárdica. Entonces permite diferenciar claramente el origen isquémico versus el no isquémico de la insuficiencia cardíaca. Además de que prácticamente ya se están obteniendo cortes tan rápidos que se pueden hacer prácticamente ventriculografías o hasta inclusive estudios en dinámico de la función cardiovascular a través de fármacos para ver con el estrés si aparecen cambios o alteraciones de motilidad. Entonces es el futuro, la resonancia magnética para imágenes. La siguiente. Las técnicas nucleares, como por ejemplo la tomografía por emisión de fotón único, el SPECT, o la tomografía por emisión de positrón, toman su importancia en el sentido de establecer viabilidad. O sea, básicamente son técnicas para establecer viabilidad miocárdica. ¿Qué significa viabilidad? Significa que hay una alteración en la contracción del corazón, pero que puede ser reversible, que puede, digamos, retomar una función contráctil ese corazón si se revasculariza. Para eso sirven estas dos técnicas. La siguiente. La angiografía es el estudio objetivo de las arterias coronarias. Entonces, la angiografía tiene su importancia en insuficiencia cardíaca, porque si yo tengo una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y sospecho que la causa es una obstrucción coronaria, tengo que indicársela al paciente. Porque la angiografía ahora no solamente nos sirve para ver las arterias coronarias, como vemos en esta diapositiva, nos sirve también para tratar, porque a través de la técnica de la hemodinámica, mejor dicho, que permite establecer esta imagen, el doctor, el médico especializado puede hacer una técnica de tratamiento que se llama la angioplastía. Entonces la angioplastía es un método en el cual, descubierta la obstrucción de la arteria, podemos pasar una guía y a través de la guía un balón. Y ese balón, al colocarse sobre la zona obstruida, se puede inflar. Y al inflar, restituye el flujo, restaura el flujo. Para evitar que se cierre ese flujo, después de retirar el balón, se puede colocar a ese nivel una especie como de soporte metálico, una rejilla, que se llama, una red que se llama stent. Entonces, de tal manera que no solamente la angiografía nos sirve para ver por qué el paciente tiene problemas en su contracción, sino para tratarlo ya, ¿no? Podemos tratar la isquemia. La siguiente. Pasemos al tratamiento. Bueno, vamos a empezar con la insuficiencia cardíaca crónica y luego terminamos con la insuficiencia cardíaca aguda. Vamos con crónico. La siguiente. Bueno, básicamente nosotros tenemos que saber que hay unos estadiajes nuevos en cuanto a la clasificación de insuficiencia cardíaca propuestos por los americanos. La Asociación de Cardiología del Corazón, la Asociación del Corazón Americana. Entonces, estadios A, B, C y D, que se correlacionan con lo que ya hemos visto en la clínica, que les hablé un poquito de la clasificación de la Asociación del Corazón de Nueva York, NYHA. Bueno, ¿por qué no hay en el estadio A su correlación con la NYHA? Porque en el estadio A, el paciente lo que tiene solamente son factores de riesgo, todavía no tiene ningún daño estructural en el corazón. Entonces, como no tiene ningún daño estructural en el corazón, el objetivo es básicamente preventivo. O sea, el paciente ahí no tiene síntomas, el paciente no tiene ninguna disnea, absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, se le propone al paciente que haga control del peso, que haga ejercicio, que haga una dieta, que no se descuide de su presión arterial, que su diabetes esté controlada, ¿no? O sea, prevención. En algunos casos, en alguna literatura, dicen que se puede iniciar aquí IECAS o ARAS, ¿no? O tratar la comorbilidad, si es hipertenso, por ejemplo, ¿no? Tratarlo. En el estadio B, todavía
no tiene síntomas de insuficiencia cardíaca en el reposo. Aquí ya el corazón, el sistema cardiovascular, sí tiene ya algún daño estructural, pero que todavía no da un síntoma, o sea, no da síntomas. Entonces, el tratamiento sigue siendo preventivo, pero aquí sí ya, como hay un daño estructural, ya se puede tratar, ¿no? Entonces, aquí ya puede caber, por ejemplo, darle beta bloqueadores o lo que fuere necesario para tratar el daño estructural. Esto ya se correlaciona con la clasificación de Nueva York de clase 1. En el estadio C, ya el daño estructural llegó a síntomas, o sea, ya aquí hay síntomas. Aquí lo que tenemos, el objetivo es que el paciente, sus síntomas no lo lleven a la necesidad de hospitalizarse o que progrese la enfermedad hasta llevarlo a la muerte. Entonces, prevenir lo que se llama la morbilidad y la mortalidad. En el tratamiento, en lo que es la parte, digamos, de diagnóstico, cobra importancia saber si la insuficiencia cardíaca es con fracción de eyección preservada o si es con fracción de eyección reducida. Si es con fracción de eyección preservada, los únicos tratamientos que aparentemente por estudios publicados este año, 2021, pueden tener una, digamos, función adecuada de prevención, de tratamiento adecuado, son lo que se llaman los inhibidores del contraportador de sodio-glucosa, ¿ya? Inhibidores de SGLT2. Puede haber tratamiento con diuréticos, con antagonistas receptores mineralocorticoide, pero estos no han demostrado que vayan a mejorar la mortalidad del paciente, a diferencia de los primeros que les acabo de explicar. En cambio, con los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ya se ha establecido que hay 4 pilares que debemos dar sí o sí, que tienen indicación de clase 1. El primer grupo serían los agentes que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahí tenemos a los inhibidores de enzima convertidora, a los antagonistas de receptor de angiotensina y a los ARNI. Esa es la primera pata de la mesa. La segunda pata de la mesa sería el uso de antagonistas del sistema adrenérgico, o sea, beta bloqueadores. Luego tenemos antagonistas receptores de mineralocorticoide como el tercer grupo importante, y finalmente inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa. Entonces, 4 elementos que no deben faltar. ¿Ya? Estos 4 elementos deben darse a todo paciente que tenga insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. En cuanto a los diuréticos, generalmente sí se pueden dar, pero no van a cambiar el pronóstico, a diferencia de los otros 4 que ya hemos dicho, sí mejoran la mortalidad. El estadio D es aquel en el cual el paciente prácticamente ya es refractario al tratamiento convencional, sigue teniendo síntomas, sigue hospitalizándose. Entonces, estos pacientes que están generalmente en la clase 4 de Nueva York, o sea, disney al reposo o a mínimos esfuerzos, muchas veces requieren el soporte de aparatos. O sea, terapias que ya no solamente son fármacos, sino ya tenemos que implantar ciertos elementos en el paciente que permiten que mejore, ¿no? Como por ejemplo, resincronizadores o cardiodesfibriladores implantables o mecanismos de soporte de bomba, ¿no? Corazones artificiales, etc. La siguiente. Entonces, el tipo de falla cardíaca, ya hemos hablado un poquito de ello, la fracción de eyección reducida es cuando tiene menos del 40% en el cálculo de fracción de eyección, cuando tiene fracción de eyección preservada es más del 50%, y entre 41 y 49 es lo que se llama ligeramente reducida actualmente. La siguiente. Vamos a tratar de separar entonces lo que es fracción de eyección reducida de los otros. La reducida, ya hemos dicho que tienen indicaciones muy claras, todas 1A prácticamente, o sea, debemos dar, y nivel de evidencia A significa estudios muy grandes, o sea, evidencia suficientemente sólida para decir que debemos dar estos productos en fracción de eyección reducida. Entonces, IECA debemos dar, IECA debemos dar, pues si no tolera el IECA, hará 2. Beta bloqueador debemos dar, reducen riesgo de hospitalización y de muerte. Antagonista receptor mineralocorticoide debemos dar.
debemos también dar inhibidores de SGLT2, dapaglifosina o empaglifosina. Son inhibidores de cotransportador sodio-glucosa a nivel renal. Y ARNI, que sería sacubitril/valsartán, pueden reemplazar a los IECAS en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Por eso le decía que son 4 componentes de la mesa, 4 patitas, ¿no? IECA o ARA2, beta bloqueador, antagonista receptor mineralocorticoide y inhibidor cotransportador sodio-glucosa. Sacubitril/valsartán es en vez de IECA o ARA2, no es que se sume, ¿ya? No es una quinta pata. O le damos IECA o ARA2 o le damos ARNI. La siguiente. Beta bloqueadores, solamente hay 3 que han demostrado, hay muchos beta bloqueadores, pero solamente hay 3 que han demostrado beneficio en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y estos son metoprolol, carvedilol y bisoprolol. Cada uno de ellos con estudios muy grandes. Y en todos ellos se muestra disminución de mortalidad, ¿ya? Muy importante. Entonces tienes que darle al paciente con fracción de eyección reducida estos productos. Me preguntarán, doctor, pero el beta bloqueador es un medicamento que bloquea la contractilidad y la frecuencia del corazón. Si está el corazón en falla, ¿cómo le vamos a dar beta bloqueador al paciente? Bueno, se le puede dar beta bloqueador siempre y cuando el paciente esté en una fase no congestiva. O sea, primero debemos tratar la congestión. No le podemos dar beta bloqueador si el paciente está en edema agudo de pulmón. ¿Okay? O si está, pues, abotagado hasta las orejas. Primero tenemos que tratar la congestión. Una vez que estabilicemos eso, empezamos el beta bloqueo. Y el beta bloqueador se debe dar desde dosis muy bajitas, por lo que se llama titulación, para ver cómo tolera el paciente el usarlo. ¿Y por qué le damos? ¿Cuál sería la razón de darlo? Cuando tenemos insuficiencia cardíaca, se sobreexpresan los receptores adrenérgicos a nivel de la superficie de la membrana celular, de las células cardíacas, y hacen que el estímulo adrenérgico sea cada vez más ineficiente. El beta bloqueo lo que hace es disminuir la expresión de estos receptores de membrana y hacer que lo que haya responda. O sea, responda mejor al estímulo adrenérgico, ese cardiomiocito. Por eso es que tiene sentido dar. La siguiente. IECAS o ARAS. Bueno, IECAS o ARAS ya hemos dicho que es un pilar fundamental, muy importante, debemos darlo sí o sí. Hay evidencias claras de disminución de morbilidad, de mortalidad en los pacientes con fracción de eyección reducida y clases funcionales altas, inclusive hasta clase 4. Tenemos evidencias con enalapril, con captopril, con lisinopril, con ramipril, con una serie de IECAS. De hecho, se dice que en nuestro país no se llegó a dar el ingreso del mejor, que era el ramipril. Bueno, hay que tener cuidado en los pacientes con falla cardíaca porque estos medicamentos pueden bajarle la presión arterial. Recordemos que también son tratamientos para hipertensión. Entonces, en este caso no lo damos por hipertensión, lo damos por falla. Entonces hay que controlar la presión y evitar la hipotensión. Hay que ver también o vigilar la parte renal. Muchos de estos medicamentos pueden agravar el deterioro renal, entonces hay que vigilar muy estrechamente la creatinina, la depuración. Y un dato fundamental es que también pueden causar hipercalemia, que pueden retener potasio. Entonces hay que monitorizar el potasio, ¿ya? Entonces, todo eso indica que el paciente que le empezamos a dar un IECA, un ARA2, tenemos que 2 semanas después ver su función renal, ver sus electrolitos y ver si el paciente no ha tenido un efecto adverso que se puede dar en estos grupos de medicamentos que se llama el angioedema, que es una respuesta prácticamente alérgica al medicamento, ¿no? Es muy grave. Como efectos adversos puede haber tos, una tos seca, porque puede haber un aumento de bradiquinina que causa esta tos seca. Entonces, muchos pacientes tienen que dejar el IECA por la tos. El ARA2 tiene menos efectos adversos, entonces da menos tos. Entonces, cuando el paciente les dice a ustedes, doctor, no soporto porque el enalapril que usted me ha recetado para el problema del corazón me causa demasiada tos, pueden pasar a un ARA2. Un ARA2, por ejemplo, como el losartán
o como el valsartán, o como el irbesartán, telmisartán o el mesartán. Hay diferentes medicamentos de ese grupo. La siguiente. Algunos estudios dicen que ya no debemos dar ni aras, ni ecas, sino que de frente debemos darles a los pacientes inhibidores de la neprilicina, los ARNIs. ¿Por qué? Porque el ARNI en realidad es una combinación. El ARNI tiene un ARA2 más un inhibidor de la neprilicina. O sea, es una combinación. Ya tiene ARA2. ¿Qué cosa hace la neprilicina? La neprilicina degrada el péptido natriurético cerebral. Les había dicho en la fisiopatología que hay una contrarregulación que trata de compensar la sobreactivación de los sistemas que se destaparon por la insuficiencia cardíaca, que se llama el sistema de los péptidos natriuréticos. Y les dije que estos generalmente no pueden contra toda la fuerza que se desencadena por el lado de la retención de sodio y agua. Entonces, la neprilicina degrada el péptido natriurético. Por lo tanto, si inhibimos la neprilicina, evitamos que se degrade el péptido natriurético. Y por lo tanto, ese efecto sigue. O sea, se sigue perdiendo sodio y agua, que es beneficioso en este caso. ¿Ya? Por lo tanto, el fundamento de dar este inhibidor de neprilicina es que lo que vamos a hacer es elevar el nivel del péptido natriurético. El más conocido, el único realmente que hay actualmente, se llama Entresto, es nombre comercial, es una combinación de ARA2 valsartán, el ARA2 es valsartán, con el inhibidor que se llama sacubitril. Y este Entresto ha demostrado una disminución de mortalidad y de morbilidad importante, 20% menos de casos en pacientes con fracción de eyección reducida y clase funcional 2 a 3. ¿Qué contraindicaciones tiene estos ARNIs? Puede haber angioedema porque llevan un ARA2, entonces ya les hablé que puede haber angioedemas en estos pacientes. Puede haber hipotensión sistomática, intolerancia previa a IECAS o ARAS y precalemia. Importante que antes de empezarlo, por lo menos 36 horas antes, dejemos de darle el IECA para disminuir el riesgo de que se produzca una hipotensión severa o un angioedema. O sea, por ejemplo, ustedes lo que hacen es fin de semana, el viernes le dicen al paciente, tome su última dosis de su enalapril, y sábado y domingo no tome nada, y el lunes empieza a tomar su Entresto. Monitorizar, por lo tanto, la presión arterial, la función renal y el potasio. Lo mismo que hemos dicho sobre IECAS y ARAS, hay que hacerlo aquí. La siguiente. Esto es reciente, esto empezó a raíz de que se empezaron a hacer estudios en pacientes en los cuales se le trató de bajar la glucosa. O sea, digamos, no se diseñaron estos medicamentos para falla cardíaca. Esto es como quien dice un efecto de rebote. Es algo así como el Viagra, ¿no? El Viagra, el sildenafilo, se estudió para tratar enfermedad coronaria, no para disfunción eréctil. Pero Pfizer se hizo riquísimo por el efecto el efecto sexual, digamos, ¿no? En el caso de inhibidores de SGLT2 fue algo similar. Los inhibidores de cotransportador de sodio glucosa se diseñaron para diabetes. Pero como ahora a todo medicamento que es lanzado para diabetes se le exige un perfil cardiovascular, o sea, se le exige un estudio paralelo para ver seguridad en la función cardíaca, se encontró que los pacientes que empezaron a tomar estos medicamentos bajaban su insuficiencia cardíaca, ¿ok? Bajaban su morbilidad y su mortalidad. Entonces ya se pusieron a investigar para ese lado. Entonces, ¿cómo actúa estos inhibidores del contraportador? Incrementan la excreción urinaria de sodio y glucosa. El SGLT2 es una proteína de membrana a nivel del riñón que se encarga del 90% de la reabsorción de la glucosa. Entonces, si tú inhibes la reabsorción de la glucosa, vas a tener un efecto de glucosuria, vas a eliminar glucosa por la orina. Ese es el efecto. ¿Y cómo esto puede llevar a una mejora en la función cardíaca? Primero, hay una reducción en el consumo de la ATP en el túbulo contorneado proximal y corteza renal. Eso aumenta la producción de eritropoyetina y eso aumenta el hematocrito. Si aumenta el hematocrito, aumenta el transporte de oxígeno.
favorece, por lo tanto, la función cardíaca. Segundo, hay un incremento en la relación de glucagón versus insulina. Eso lleva a una lipólisis, a un mejor control glucémico y a una pérdida de peso. O sea, el paciente va a bajar su peso, su masa corporal. Eso también mejora la función cardiovascular. Tercero, hay una reducción del volumen plasmático y una mejoría de la función endotelial. Por lo tanto, disminuye la presión arterial y disminuye la poscarga. Y tenemos un efecto diurético, como cuarto punto, un efecto diurético porque se inhibe la reabsorción de glucosa. La glucosa arrastra agua y sodio, entonces hay una diuresis, eso disminuye la precarga. Y eso mejora las condiciones de carga ventricular, o sea, mejora poscarga y mejora precarga. O sea, por todo esto que estamos mencionando, ¿no? El inhibidor de cotransportador, este GLT2, tiene efectos benéficos sobre la función cardiovascular muy importantes. La siguiente. El antagonista del receptor mineralocorticoide es un componente importantísimo que no debe tampoco dejarse de dar. Ya hemos revisado entonces los medicamentos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina y aldosterona, hemos revisado los que actúan sobre el sistema simpático adrenérgico, beta-bloqueadores, y hemos revisado los inhibidores contraportador sodio-glucosa. El cuarto componente, la cuarta patita del tratamiento para fracción de eyección reducida, antagonista del receptor de mineralocorticoides. No debe dejar de darse entonces espironolactona o eplerenone. La espironolactona disminuye 30% de mortalidad en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y clase funcional 3 a 4, o sea, los más severos. ¿Ya? Ese fue el estudio Rales. Hay que evitar el uso de espironolactona si tiene falla renal importante, creatinina de más de 2.5, si la filtración glomerular es muy baja, menor de 30 mililitros por minuto por 1,73 m de superficie corporal, o si el potasio está elevado. Entonces hay que obtener mediciones basales de potasio y creatinina antes de iniciar tratamiento y una semana después. Ahora, hay efectos colaterales de espironolactona. Uno de ellos, en varones, es el desarrollo de glándula mamaria, ginecomastia. En esos casos puede darse eplerenone. La siguiente. Hay otros grupos de tratamientos que también han demostrado mejoría sintomática, pero no disminución de mortalidad. Entonces, no son componentes de esos 4 patitas de la mesa que les acabo de decir. Un grupo importante es el grupo de vasodilatadores como la combinación isorbididralacina. Entonces, esta combinación de isorbididralacina se puede agregar a un paciente que siga sintomático a pesar de todo lo que estamos dando ya o hemos revisado ya. Es útil en algunos casos en los cuales, por ejemplo, la falla renal hace, digamos, improbable o no podemos darle, por ejemplo, IECA o ARA2 o antagonista receptor de mineralocorticoides. Entonces, ahí tenemos alternativa. La siguiente. La digoxina es una droga que tiene más de 400 años. O sea, es, digamos, una de las drogas que en cardiología, digamos, ha sobrevivido al tiempo. Como toda medicación, hay momentos en los cuales se le ha proscrito y hay momentos en los cuales se le ha elevado a los altares. En algunos momentos decían a todos darle y en otros momentos decían a nadie darle. ¿Qué es lo que se hace actualmente? Actualmente se reserva el uso de digoxina para pacientes en los cuales tengan insuficiencia cardíaca más una arritmia que se llama fibrilación auricular. Prácticamente, actualmente es la única indicación. La siguiente. Cuando el paciente, a pesar de todo lo que le hemos dado, o sea, hemos dado todos los 4 componentes de la hepatitis y todo lo demás, sigue sintomático, en estos pacientes debe considerarse el uso de devices, o sea, aparatos implantables. Por ejemplo, se puede considerar el uso de cardiovertor implantable en el caso de pacientes que tengan insuficiencia cardíaca de etiología no isquémica, si es que ha tenido, y fracción de eyección reducida, si es que tienen, por ejemplo, expectativa de vida buena, por lo menos más de un año, y buen estado funcional. ¿Qué pacientes deberían considerarse para este cardiodefibrilador implantable? Los pacientes que, por ejemplo, tengan arritmias ventriculares severas en el
Holter o que hayan sido resucitados de un evento eléctrico. En esos pacientes se puede considerar implantar este cardiovertor. Tiene indicación de clase 2, pero nivel A. O sea, 2 significa que en general es beneficioso para el paciente. 2A significa que debe ser prácticamente, es prácticamente una indicación de clase 1. O sea, está muy recomendado hacerlo en los pacientes. El segundo device recomendable de implantación se llama el resincronizador. El resincronizador, CRT, debe ser considerado en pacientes que sigan sintomáticos a pesar de la terapia médica, pero que tengan por lo menos algunas evidencias que pueden mejorar con este aparato. ¿Cuáles son? Que tengan QRS ancho en el electro, entre 130 a 149 milisegundos, o sea, ancho. Normalmente el QRS debe medir hasta 100. En este caso son anchos, miden más de 130. Que tengan además morfología de bloqueo completo de la rama izquierda y fracción de eyección menor al 35%. O sea, aparentemente en estos pacientes que tengan estas características, el resincronizador les va a mejorar. Si el paciente no tiene QRS ancho, si no tiene bloqueo de rama izquierda, si la fracción de eyección no está tan baja, el resincronizador prácticamente no tiene ninguna acción benéfica. Y en pacientes con fracción de eyección menor al 35%, con un marcapasos convencional o un cardiodesfibrilador que se le haya implantado, si posteriormente desarrolla un deterioro de la falla cardíaca, a pesar de terapia médica óptima, debería ser considerado cambiar estos que tiene marcapasos convencional o cardiodesfibrilador a resincronizador. ¿Por qué? Porque algunos resincronizadores modernos tienen además desfibrilador. O sea, tienen las dos cosas. La siguiente. Pasemos a la aguda. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda. La siguiente. La mejor forma de enfrentar a un paciente con insuficiencia cardíaca aguda es tratar de imaginarnos en nuestra mente en qué cuadrante de lo que les estoy mostrando en esta diapositiva podemos colocarlo. Miren, acá tenemos 4 cuadrantes. ¿En qué se basan estos cuadrantes? Si está congestionado o no, y si está hipoperfundido o no. Si no está congestionado y no está hipoperfundido, se le llama caliente y seco. Warm and dry. Caliente y seco. Si está congestionado, pero está perfundido, se llama caliente y húmedo. Caliente y húmedo. Warm and wet. Es el segundo cuadrante. Si el paciente está hipoperfundido, pero no está congestionado, se llama frío y seco. Cold and dry. Y si el paciente está hipoperfundido y congestionado, se llama frío y húmedo. ¿Ya? Dependiendo de qué cuadrante podamos englobar al paciente, podemos darle o recomendarle cierto tratamiento. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta si está congestionado o no? Basta con nuestro estetoscopio. Si tenemos un estetoscopio y auscultamos al paciente, podemos auscultarle los pulmones. Si en los pulmones hay crepitantes, está congestionado. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de la perfusión? Con la diuresis. Si el paciente te orina más de 5.5 mililitros por kilo por hora, generalmente está bien perfundido, porque le llega sangre al riñón. La siguiente. Entonces, vamos a ver los manejos de pacientes con insuficiencia cardíaca aguda descompensada. No, la anterior, esa. Entonces, si tienes un paciente congestionado, está muy sobrecargado de volumen. Entonces pasas, ya sabes que está congestionado, pasas a ver si tiene hipoperfusión o no. Si no tiene hipoperfusión, la primera recomendación es diurético. Diurético de ASA. Diurético de ASA. Entonces, le das el diurético
y puede haber dos posibilidades, que mejore la congestión o que no mejore. Si no mejora la congestión, incrementas la dosis del diurético, o puedes combinar diuréticos. ¿Ok? Hay que considerar el paciente que ya llega a ese estadio de aumentar dosis o de combinar, que puede tener resistencia a los diuréticos o que puede estar con una enfermedad renal de estadio terminal. Si ese es el caso, pues tienes que ponerlo en diálisis, terapia de reemplazo renal. Si el paciente responde, bueno, optimizar la terapia médica, ¿no? O sea, seguirle terapia médica. Ese es el caso del paciente congestionado. Entonces, el paciente congestionado, que en la diapositiva está en el camino de la izquierda, básicamente es diuréticos, como ven ahí. Ya sea diurético de asa de inicio, aumentar dosis de diurético de asa o combinar, ¿no? Y si falla el intento de mejorar la diuresis, pues llevarlo a una terapia de soporte renal, ¿no? A una diálisis. Pero si el paciente está congestionado e hipoperfundido, a ver, ¿en qué clasificación estaría este paciente de congestionado e hipoperfundido? ¿No? Congestionado con hipotensión sería paciente húmedo y frío, ¿no? Húmedo y frío. Sería este paciente el cuarto cuadrante. Entonces aquí diurético va con precaución porque debe estar hipotenso y considerar inotrópicos, o sea, soporte inotrópico en el paciente. Si el diurético más el inotrópico mejora la perfusión y la congestión, bueno, vamos al lado de optimizar terapia médica. Si no la mejora, considerar agregar vasopresores. Si a pesar de ello el paciente no mejora, bueno, ya tenemos que considerar los devices, ¿no? Soporte circulatorio mecánico, balón de contrapulsación, impela y todos ellos. Considerar también aquí la terapia de soporte renal, ¿no? Hemodiafiltración o diálisis. La siguiente. Entonces, el diurético que debemos usar es el diurético de asa. Nuestro diurético de batalla, que al interno le gusta mucho, a todos los pacientes la enfermera le dice, lo primero que aprende el interno es, póngale Lasix, furosemida, ¿no? Otros diuréticos de asa también, no olvidar, toracemida y bumetanida. La siguiente. Entonces, ¿cómo es el algoritmo para los pacientes con sobrecarga de volumen? ¿Cómo manejamos diuréticos? Hay que preguntar la historia. El paciente de repente ya viene con diuréticos orales. O sea, ya el paciente está con diuréticos por boca, orales. Hay dos opciones, que lo tenga el antecedente o que no lo tenga. Si no lo tiene, iniciamos con una ampolla a 2 ampollas de furosemida endovenosa en STAT. O sea, le decimos a la enfermera, colóquele 1 o 2 ampollas de furosemida endovenosa. Si ya tiene terapia, viene con terapia oral de furosemida, entonces damos por vía endovenosa 1 o 2 veces la dosis oral, pero por vía endovenosa. Por ejemplo, el paciente puede estar tomando una tableta de furosemida como antecedente. Una tableta de furosemida trae 40 miligramos. Entonces podríamos indicarle 80 miligramos por vía endovenosa, ¿no? Y ya viene con terapia oral. Una vez que damos esta primera aproximación de tratamiento diurético, vemos o consideramos cómo responde el sodio urinario. El sodio urinario después de 2 horas, si está mayor o igual a 50 a 70 milequivalentes por litro. Y vemos el gasto urinario después de 6 horas, si está más de 100 a 150 mililitros de orina por hora. Si ha respondido, ¿no? O no ha respondido. Si ha respondido, repetimos la dosis similar de esta furosemida endovenosa cada 12 horas. Por ejemplo, si habíamos indicado 2 ampollas, le decimos a la enfermera, póngale 2 ampollas cada 12 horas. Si no responde, es decir, no orina a este nivel de gasto urinario o el sodio urinario no está en el valor que debemos obtener, duplicamos la dosis. Duplicamos la dosis que habíamos indicado en la primera indicación, hasta llegar a una dosis máxima de 400 a 600 miligramos de furosemida. Como cada ampolla trae 20 miligramos,
estamos hablando de que podemos indicar hasta 20 ampollas, ¿no? O 30 ampollas de furosemida. Luego, otra vez valoramos el sodio urinario, ¿no? Y otra vez valoramos el gasto urinario. Si ha respondido, bueno, continuamos hasta completar la descongestión. Si no ha respondido, combinamos el diurético. Podemos darle, junto con el diurético de asa, tiazidas o espironolactona. Y no olvidemos que debemos evaluar la creatinina en el suero y los electrolitos al menos cada 24 horas para ver si no hay deterioro de la función renal o si no hay hipercalemia. La siguiente. Beta bloqueadores. No olvidar que el paciente en estado agudo es muy peligroso el uso del beta bloqueador. Si el paciente está en un estado, ¿no es cierto?, de frío y húmedo significa prácticamente shock cardiogénico, mejor le suspendemos el beta bloqueador. Si está relativamente el gasto cardíaco todavía conservado y congestionado, se puede continuar la terapia con beta bloqueo, pero lo recomendable es disminuir un poco la dosis. ¿Ya? Disminuir un poco la dosis del beta bloqueo, con mucho cuidado a la mitad, para lograr que el paciente se descongestione primero, antes de darle la full carga. La siguiente. Vasodilatadores, importante porque el vasodilatador, ya hemos explicado, mejora la poscarga. Entonces, si el paciente tolera, hay que darle. Y ahí le podemos dar, por ejemplo, IECA, SARA2. No olvidar que si hay lesión renal aguda, IECA y ARA2 no van, va hidralacina y isosorbide. Podemos utilizar los ARNIs, ya expliqué los ARNIs, y se prefiere, en el caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, el uso de ARNIs sobre los IECA. También se puede empezar a dar antagonistas de receptor de mineralocorticoide, que tiene una acción dual, porque además de que mejoran la función cardíaca, también compensan un poco la pérdida de potasio, porque el antagonista receptor de mineralocorticoide antagoniza la acción de la aldosterona. Por lo tanto, intercambias menos sodio por potasio y compensas la pérdida de potasio que causó el diurético de asa. Entonces también se puede utilizar por eso. Y finalmente, vasodilatadores, cuando el paciente está muy agudo, ya requieren uso endovenoso, y esos pacientes es recomendable no darles estos vasodilatadores endovenosos en contexto de una sala normal de hospitalización. Debe llevársele a cuidados intensivos. Porque estos medicamentos son vasodilatadores de acción muy rápida, pero muy potentes. Por ejemplo, tenemos el nitroprusiato. El nitroprusiato es un vasodilatador tremendo, ¿ok? O sea, actúa sobre las arteriolas de una manera muy rápida y puede bajar la presión bruscamente. Por lo tanto, cuidados intensivos y vigilar el goteo al mínimo. Como alternativa tenemos la nitroglicerina como vasodilatador endovenoso. La siguiente. Entonces, los efectos hemodinámicos de los inodilatadores y vasodilatadores están resumidos en esta tabla. ¿A qué se le llama, por ejemplo, inodilatador? Inodilatador es un medicamento que tiene acción doble, dual. Es vasodilatador, pero además es inotrópico positivo. ¿Cuáles son de este grupo inodilatadores? La dobutamina y la milrinona. Mientras que nitroglicerina y nitroprusiato son evidentemente más vasodilatadores, no son inodilatadores. Entonces, en la presión capilar pulmonar en cuña, todas las bajan, pero más lo van a bajar los vasodilatadores. En la resistencia vascular sistémica, todas la bajan, pero menos la va a bajar la dobutamina. Y en gasto cardíaco, todos lo incrementan, pero más van a incrementar los que tienen efecto inotrópico positivo, milrinona y dobutamina. La siguiente. Entonces aquí tenemos el resumen del manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Si el paciente tiene choque cardiogénico o está en una severa congestión pulmonar, entonces soporte farmacológico, soporte ventilatorio, soporte circulatorio mecánico.
Ya eso lo hemos estudiado un poquito en las diapositivas anteriores. Si no tiene tal cuadro, bueno, tenemos que identificar la etiología. O sea, una vez que hemos estabilizado al paciente hemodinámicamente hablando y ventilatoriamente hablando, o sea, tiene soporte, todo, pasamos al diagnóstico, o sea, ¿por qué el paciente presenta una insuficiencia cardíaca aguda? Y ahí nos sirve un algoritmo, un recordatorio que se llama CHAMPIT. CHAMPIT es una especie como de palabra que nos ayuda a descartar causas de la etiología aguda de esta falla. La C significa síndrome coronario agudo. La H significa hipertensión arterial. La A significa arritmia. La M es causa mecánica. La P es embolia pulmonar. La I, infección. Y la T, taponamiento. Entonces, por ejemplo, hacemos nuestro score CHAMPIT en la mente y pensamos que puede estar taponado el paciente. Entonces, evidentemente, el taponamiento es una emergencia y lo que es un exceso de líquido en el espacio pericárdico que está originando alteración en la circulación sanguínea. Entonces, a eso le llamamos taponamiento. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Aquí, drenar el líquido pericárdico, una pericardiocentesis. Entonces, la etiología va a determinar el tratamiento, ¿no? ¿Qué tratamiento adicional debemos dar? ¿Ya? Tratamientos específicos para estas causas. ¿Ok? Pero, primer punto, como hemos dicho, todos los soportes que hemos estado investigando, presentando en las diapositivas anteriores. Farmacológicos, ¿no? Ventilatorios, soporte renal, etc. Creo que es la última. La siguiente. Sí, es la última. Bueno, hemos hecho una revisión muy sucinta de los temas más importantes de insuficiencia cardíaca. Hemos revisado un poco la parte inicial, lo que ya habíamos visto en semio, pero era importante recordar. Y nos hemos centrado en diagnóstico y tratamiento. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, una Sí, pregunta. sí, a ver. Cuando mostró el flujograma donde mencionaba el péptido natriurético y el NT-propéptido Sí, natriurético, ¿eso se utiliza acá en Perú? sí se utiliza, claro. Hay laboratorios que tienen estos exámenes validados con kits que tienen, digamos, ya reconocimiento internacional, o sea, ya no tienes por qué dudar pedir. Si tienes algún paciente, algún familiar que tú veas que está con disnea y sospechas que la etiología de la falla respiratoria, de la dificultad respiratoria es cardíaca, lo primero que tienes que hacer es pedirle estos péptidos. Estos péptidos lo hacen en laboratorios desde cómodos hasta carísimos, ¿no? ¿Y en el MINSA? Cómodos, por decirle, en el MINSA hay, Ah, en el Hospital Loaiza hay, este método hay en el Hospital Loaiza hay. O sea, se puede pedir por ahí. Ahora, si quieres, también lo puedes pedir en particulares, ¿no? El laboratorio ROE, Cantela Colichón, MedLab, Suiza Lab, todos los laboratorios grandes tienen este método. Le puedes pedir. ¿Cuánto cuesta? Más o menos 400. doctor, y con respecto al tratamiento de estadiaje, mencionó que en el estadio A era preventivo de acuerdo a los factores de riesgo que tenía el paciente. Pero si el paciente tiene factores de riesgo, pero, o sea, ¿cómo es que ahí también mencionaban que se les podía dar IECA o ARAS, pero en qué condición se le tendría que prescribir eso si el paciente solo tiene los factores de riesgo? Ya. Factores de riesgo son aquellos que pueden originar falla cardíaca, pero que en ese momento todavía ni siquiera han causado daño estructural. Por ejemplo, tienes un paciente con hipertensión arterial, pero que todavía no tiene hipertrofia ventricular izquierda, que todavía no tiene problemas diastólicos, que su llenado es correcto, su función diastólica es correcta, ese estaría en estadio A. O sea, tiene la posibilidad de desarrollar el problema de falla cardíaca, pero todavía no lo tiene. Entonces, como decía en la diapositiva,
el tratamiento es de prevención. No vas a esperar que la hipertensión arterial lo lleve a una hipertrofia ventricular. Ese ya es daño estructural. Esa es una remodelación ya, producto de la hipertensión, que es un factor de riesgo. En ese caso está justificado darle tratamiento para la hipertensión. Y dentro de los tratamientos para la hipertensión están los IECAS o los ARA2. O sea, le puedes dar, ¿no es cierto? Porque el paciente está hipertenso. Entonces, no vas a esperar, como te digo, que el paciente tenga hipertrofia y finalmente después de la hipertrofia la falle, sino que le das tratamiento para la hipertensión. Y le puedes darle IECA y le puedes dar ARA, como también pude poner en la diapositiva, pude poner beta bloqueador también, ¿no? En O todo sea, caso, doctor, en sí, ese paciente es abordado debido a que llega a consulta por hipertensión y el médico ya está pensando, bueno, dentro de, o sea, ya se le da tratamiento para la hipertensión, pero tocando el tema de la insuficiencia cardíaca, el médico ya está pensando que se encuentra en ese estadio. claro. Tú Ah, puedes tener al paciente en tu consulta, ¿no? Estás como médica a cargo del consultorio. Te llega un paciente hipertenso, tú puedes poner en su diagnóstico hipertensión arterial, lo puedes poner, pero también puedes poner insuficiencia cardíaca estadio A, lo puedes poner. Nadie te puede decir que no. Está en la clasificación del Colegio Americano de Cardiólogos y la acción del corazón. Está. Entonces tú puedes poner de frente insuficiencia cardíaca y justificar de esa manera e iniciar tratamiento. ¿Ya? O sea, tú puedes iniciar tratamiento. Eso está en todos los libros. Nadie te puede decir que no le inicies tratamiento a un paciente que puede desarrollar insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, le puedes encontrar glicemias elevadas, ¿no? Es diagnóstico de diabetes mellitus. El diagnóstico de diabetes mellitus configura el paciente o lo pone en el riesgo de desarrollar falla cardíaca. También podrías poner diagnóstico de diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca estadio A. ¿Me entiendes? O sea, el estadio A significa que el paciente aún no ha desarrollado ningún cambio estructural que te indique que tenga algún tipo de problema cardiovascular en este momento, pero está en riesgo. Por eso les decía que el tratamiento es básicamente preventivo. Es evitar que llegue a estadio A, entonces no tiene clasificación correlativa con la NYHA, porque la NYHA clasifica por síntoma. El paciente tiene que tener disnea para que entre a la clasificación de la Asociación del Corazón de Nueva York. NYHA, ¿te acuerdas? NYHA 1, 2, 3 y sí. 4. ¿Ya? Esto A, B, C y D, la diferencia está en que aquí no necesariamente el paciente tiene síntomas. Por eso me gusta mucho en la clase incidir bastante en esta, porque nosotros como médicos debemos ser preventivos, debemos prevenir. O sea, si vamos a esperar que el paciente me llegue con ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, cardiomegalia, tercer ruido, galope, crepitantes pulmonares, disnea paroxística nocturna, eso lo diagnostica hasta el portero, ¿no? Estás en la emergencia, el portero que está en la puerta te dice, doctora, está pasando una insuficiencia cardíaca. Él te lo diagnostica. Nosotros somos médicos y los médicos debemos prevenir. Y es nuestra misión. El médico que previene es superior, dice, ¿no? Es el médico superior. El médico que trata es el médico inferior. Prevención, ¿ok? Está bien. Entonces puedes pedirle a tus pacientes o sospecha que tienes, le haces el algoritmo diagnóstico, ¿no? ¿Qué puede pasar? Puede pasar de que el ProBNP le salga alto. ¿Qué significa eso? Si el ProBNP está alto, significa que está compensatoriamente tratando de contrarrestar los efectos de todos los otros sistemas que se han hiperactivado por la falla cardíaca. O sea, este paciente ya tiene hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya tiene hiperactividad del sistema simpático, ya tiene retención de sodio, ya tiene retención de agua. ¿Ok? Entonces, actúas antes. Muy bien, Doctor, una excelente. última pregunta. Sí, Cuando mencionó sobre el tratamiento de insuficiencia aguda, mencionó sobre
que los congestionados son los crepitantes y los hiper, hiperfundidos son, se veía en la orina, pero entiendo lo Bueno, de... en realidad es una extrema simplificación, la verdad. Esta tablita que les mostré, ese esquema de cuadrantes, requeriría en realidad un estudio hemodinámico. O sea, tendrías que ponerle catéteres al paciente, la verdad. Porque, ¿qué paciente califica como caliente, como perfundido adecuadamente? Aquel que tenga un gasto cardíaco adecuado. Tendrías que medir el gasto cardíaco y transformarlo inclusive en índice cardíaco. Índice cardíaco es gasto cardíaco sobre superficie corporal. El valor de corte para la primera línea, ahí que separa lo que sería perfundido de no perfundido, sería un índice cardíaco mayor a 2.2 litros por metro cuadrado de superficie corporal. Litros minutos por superficie corporal, ¿ya? O sea, esa simplificación que les he dado de que orine o no orine es porque a veces ustedes no van a tener hemodinámica, van a estar haciendo sus serums en Chumbivilcas o en, no sé, en una posta alejadísima. Ahí no van a pedir hemodinámica. Entonces van a tener que poner a la enfermera a que le mida la diuresis horaria a su paciente para saber si perfunde o no perfunde. Pero la simplificación es extrema ahí. La doctora Stevenson, esa clasificación que les mostré, de caliente, seco, húmedo y frío, eso lo estableció la doctora Stevenson. Un paper muy famoso del año 94 por ahí. Y esa clasificación de Stevenson consideraba hemodinámica. O sea, tenías que ponerle el catéter y medirle el gasto cardíaco. Y para el lado de lo que era húmedo y seco, tenías que medir la presión capilar pulmonar en cuña. La presión capilar pulmonar en cuña, que separaba el cuadrante, era 18 milímetros de mercurio. Entonces, como no tienes eso, ¿cómo lo reemplazas? El médico peruano tiene que inventarse. ¿Cómo se inventa? Examina los pulmones. Si encuentra crépitos, dice, si está crepitando, está congestionando el pulmón, seguramente su presión capilar pulmonar en cuña es mayor de 18. Y si no le encuentra crepitantes, entonces dice, entonces su presión capilar pulmonar en cuña es menor de 18. ¿Me entiendes? O sea, es una extrema simplificación. No es exacto. Puede ser que encuentres un paciente por ahí que no le encuentres crépitos y esté congestionado. Puede pasar. Pero, a ver, tú por lo menos tendrías la noción de hacer lo correcto. ¿Qué sería lo correcto? Lo correcto sería tratarlo según lo que encuentras, ¿no es cierto? Si no le encuentras congestión, ¿no? Si el paciente no está congestionado, el paciente podría estar en lo que sería un estado que sería seco y frío. O sea, hipoperfundido, pero con poco volumen. En ese caso, podrías intentar pasarle volumen, ¿correcto? O sea, estarías en el cuadrante 3 de Stevenson. Cuadrante 3 es el de abajo a la izquierda, ¿correcto? No está congestionado, pero está hipoperfundido. Entonces, de repente está en un choque hipovolémico, de repente se deshidrató, de repente sangró. Mejor le pongo una vía y le hago un reto de fluidos. Le pongo un poco de volumen a ver si mejora la perfusión. Porque no lo encuentro crépito, no lo encuentro congestivo. Eso no lo podrías hacer si está en el cuadrante 4. Porque si está en el cuadrante 4, está crepitando, está congestivo. Si le pones más volumen, lo vas a congestionar más. Ahí tienes que ponerle más bien inotrópicos, vasodilatadores, ¿no? Te inicias dobutamina, te inicias nitroglicerina, o sea, ya fármacos que requieren manejo intensivo, ¿no? ¿Esa era tu pregunta? Sí, doctor, lo que pasa es que lo de seco y húmedo más o menos lo podía relacionar, pero lo de caliente y frío no me estaba... Caliente y frío es difícil, la verdad. Caliente y frío es difícil porque caliente y frío tiene relación con gasto. Caliente se refiere a que tiene buen gasto, o sea, el corazón eyecta. ¿Cómo sabes que el corazón eyecta? ¿Cómo sabes que el corazón está latiendo adecuadamente, bombea adecuadamente? Lo haces indirectamente. Claro, si tienes para medir, si tienes un catéter de Swan-Ganz, puedes medir gasto cardíaco directo, pero muy difícil que lo tengas, ¿no es cierto? Improbable que lo tengas.
a nivel de una atención primaria. Entonces lo reemplazas por volumen urinario. Si un riñón te filtra más de 0.5 mililitros por kilo por hora, significa que más o menos la perfusión se está respetando. Se está perfundiendo. ¿Ok? Entonces, si perfunde el riñón, significa que el gasto es bueno. Está orinando el paciente, está teniendo volumen urinario adecuado, ¿no? Ahora, eso se va a modificar cuando empieces la terapia, porque le vas a dar diuréticos, ¿no? Entonces, es difícil, pero como les decía, a veces en provincias tiene uno que manejarse de acuerdo a su mejor conocimiento, ¿no? Y lo mejor es establecer en qué cuadrante está tu paciente, o sea, qué indicación tiene. Si está en cuadrante de frío y húmedo, este es el peor, es el 4, el de abajo a la derecha. Ese tiene una mortalidad del 70%, hagas lo que hagas. ¿Entiendes? O sea, eso también te da ese pronóstico. Sí, doctor, sí se Muy bien, entiende. muy Gracias. bien. La clase, por si acaso, le he pasado a mi grupo, a ver si mi grupo se la pasa pues al delegado general, y lo comparte con todos los alumnos. Sí, doctor, yo soy la delegada. Ya Ah, le voy ya, a pasar a su compañero. Sí, pásale a los compañero. compañeros. Ya listo.